¿Me compro un coche eléctrico o mejor un híbrido? ¿Es mejor pagar más y comprarme uno enchufable o me bastará con un híbrido autorrecargable? Pues no te pierdas este vídeo porque te traigo los coches híbridos que he probado este año y que seguro que te van a encantar. Bueno, como no, vamos a empezar por los más baratos, que son los MG. Y no por ser más barato quiere decir que sea el peor coche, ¿eh? Eso tenerlo muy claro, ¿eh? Pues nada, aquí tenemos el MG3 Hybrid, un coche que ha salido hace poquito y que la verdad es que están vendiendo bastantes. Muchos me dicen que MG me paga por hacer vídeos, pero no me paga de verdad. Yo es una marca que me gusta porque, tío, hacen coches para todo el mundo, para gente como yo, gente normal que no quiere dejarse un riñón comprando un coche. Y son coches que no son para nada chinorris ni coches malos, ¿eh? Son motores SAIC que en China trabajan junto a Volkswagen para hacer allí modelos de Volkswagen, de la marca alemana. Así que con eso te lo digo todo. No conozco a nadie que esté descontento con estos coches. Bueno, vamos a empezar a hablar del motor, de la potencia, que lógicamente tiene motores eléctricos y un motor de combustión. Por de potencia tiene 194 caballos, lo que son 143 kilovatios de tracción delantera, con un motor de combustión de 1500 centímetros cúbicos, de 102 caballos. Vamos, lo que se utiliza hoy en día en todos los coches. Con una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. Y pasarás de 0 a 100 en 8 segundos. A ver, no es un coche para correr. Es un coche para ciudad, para moverte tranquilamente, intentar que te dejen entrar en todas partes, porque estos son todos etiqueta eco. Y como decía, no gastarte un riñón en un coche. Gastarte lo justo para estar, digamos, actualizado. Y bueno, como el resto de MGs, tiene una estética muy parecida a la MG4, pero con un toque renovado. Como el ZS híbrido que han sacado ahora nuevo también, que ahora lo enseñaré, que está muy chulo. Y ya veis, pues todo por su piel blandita por todas partes. Bueno, esto plástico duro, una pantallita bastante chula, otra ahí delante en el volante. Bueno, las puertas, pues plastiquete ya más normalucho, pero que bueno, que no está mal, que para lo que estás pagando, que ahora os diré el precio, está súper bien. Y este, bueno, tendrá la versión Luxury con asientos de piel, estas son de tela, pero aun siendo de tela, fijaos, son asientos que tienen buena apariencia, están chulos, tienen que ser bastante cómodos. Y bueno, a destacar de este coche, pues su batería, porque a ver, es un coche híbrido. Tú cuando es híbrido, como me decían el otro día Santi, de la escuela de coches eléctricos, los coches híbridos van siempre en eléctrico, pero cuando necesitan más potencia, pues tiran del motor de combustión. Pero aún así, para ser un híbrido decente necesitas una batería que esté bien, para ahorrar más en gasolina. Y este es un coche que llama mucho la atención porque destaca en la capacidad de batería que tiene una batería de 1,83 kWh de capacidad. Vamos, que eso es una pedazo de batería, ¿eh? Para lo que hay por ahí, que no quiero hablar de otras marcas, este se lo come en cuanto a batería, tiene prácticamente el triple de batería de capacidad, con un consumo medio de 4,4 litros. Eso cuando tiene batería. Si te quedas sin batería, que es poco común, a no ser que te subas una montaña, pues hombre, subirá de consumo, lógicamente, te podrás ir a 100 litros o así. Pero bueno, si vas por ciudad, conforme vas conduciendo, el coche se va recargando. Así que eso, irás a 4,5 litros más o menos. Y en cuanto a las medidas, este tiene 4 metros con 11 centímetros de largo. Y tenemos un maletero de 281 litros. Bueno, el típico maletero de estos coches, ¿no? Tampoco espere mucho más. Aquí, bueno, rueda de repuesto no tenemos. Como te decía, MG, hasta ahora no conozco a nadie que esté descontento. Repito, la gente muy contenta, ¿eh? Este es un coche que para ciudad está súper bien. Y bueno, espérate el precio, que se me olvida. Pues este lo tenemos desde 19.990 euros, la versión estándar. Que bueno, si lo financias, pues bueno, si te sale más barato. Pero bueno, a contado, 20.000 euritos. Que este no tiene plan MOVES, ¿eh? Para que sea plan MOVES tiene que ser enchufable, estos no. Bueno, vamos con otro coche que acaba de salir. El MG ZS Hybrid Plus. Vamos, el ZS nuevo, pero en híbrido. Qué gozada de coche, de verdad, ¿eh? Grandísimo cochazo. Tenemos una potencia de 143 kilovatios, lo que son 196 caballos de tracción delantera. Este coche tiene un motor de combustión de 1500 centímetros cúbicos, igual que el MG3, de 102 caballos. Pero que lo mueve que da gusto, ¿eh? Aquí no te vas a quedar corto, ¿eh? Porque este coche tiene el motor de combustión y además un motor eléctrico, y además tiene otro motor eléctrico que actúa de generador para recargar las baterías. Y este coche la verdad es que es una auténtica gozada, ¿eh? Vais a verlo por dentro, el cambio que han pegado respecto al ZS anterior. Este, fijaos, o sea, que MG ha mejorado muchísimo, ¿eh? Le ha pegado un rediseño a los coches, todo piel. Es que a los chinos les gusta mucho la piel y no escatiman, ¿eh? Aquí la mayoría de coches son plasticorros,
Estos no. Y fijaos aquí qué telita más chula, ¿eh? Muy bien acabado, ¿eh? Esta gente sabe lo que hace. Y muchos dicen, es que son coches chinos, son malos, son malos. Bah, estos coches no son malos, leñe. A ver, no pongo la mano en el fuego porque tampoco llevan muchos años en España. Pero es que no conozco a nadie que se haya quejado de estos coches, ¿eh? Y yo lo que voy probando, que estoy cansado de probar coches, es que responden muy bien. Y fijaos qué acabados. Son motores SAIC. Son motores que, aunque no lo dice nadie, que te digo yo, que son prácticamente Volkswagen. A lo mejor son de generaciones anteriores, pero es que SAIC trabaja en China con un grupo Volkswagen, haciendo coches allí. Y esta gente sabe lo que hace. ¿Alguien en su sano juicio piensa que van a vender tantísimos coches para que luego se hagan malos y que la gente reclame? Sería la ruina. Y es que SAIC lleva ya muchos años vendiendo coches, joder. Fijaos que acabados, ¿eh? A ver, no es un BMW, pero que yo estoy cansado de ver otras marcas y que a esto le metes una insignia de una marca conocida, por ejemplo Volkswagen, y es que da el pego, es que está muy bien. Y fijaos la pantalla, que me gustó mucho porque está aquí integrada en el salpicadero, ¿eh? Es un detallazo. O sea, es que los coches de ahora, antes sí que notabas, cuando veías un coche nuevo, un MG, un coche de estos chinos, notabas como que era todo muy estándar. O sea, la pantalla era como una tablet ahí puesta, todo muy basicote, como que lo hacían todo deprisa y corriendo. Ahora no, ahora tú ves los coches y se nota que están bien diseñados. O sea, aquí hay un equipo de diseño brutal. Han aprendido bien de errores, no, pero han aprendido de otros coches que han hecho, no tan modernos. Y fijaos, mira qué palanca. Esta palanca, el primer coche que la lleva, pero dentro de poco veremos todos los coches con esta palanca, ya veréis. Porque la verdad es que MG, lo del cambio ese de ruedecita que os he dicho en los eléctricos, que yo sepa, MG fue de los primeros que lo implementó. Por no decir el primero, para no pillarme los dedos. Venga, vamos a verlo detrás. Que como buen SUV, pues ves que es un coche bastante amplio para ir por ciudad, con tu familia. A ver, en ciudad, o si vives en un pueblo. A ver, es un coche alto, no es un 4x4, pero ya sabes que si vives por zonas así más o menos rurales, pues estos coches pues son más cómodos. Fijaos, que bien está aquí detrás. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, esto es un hueco que hay aquí, para meter cosillas. Este debería tener aquí USB-Cs, no sé dónde estarán. Una velocidad máxima de 180 km por hora. Y este coche, bueno, acelera de 0 a 100 en 8,7 segundos. A ver, es que no te hace falta acelerar más rápido. Y este tiene la misma batería que el MG3, el híbrido, que son 1,83 kilovatios hora de capacidad. Vamos, una pedazo de batería, ¿eh? Os aseguro que pocos híbridos, por no decir ninguno, tiene esta capacidad de batería. Y bueno, el maletero, pues un buen maleterito de 443 litros. A ver si se abre, no se abre, espera. Bueno, vamos a ver el maletero de este, que está abierto. Tiene una capacidad de maletero de 443 litros. Mira qué maleteraco. Muy bien, ¿eh? Y aquí debajo tiene aquí el doble fondo. Tendrá aquí, pues para la rueda de repuesto, pues no. Tiene aquí, mira, batería auxiliar. Un coche muy completo, ¿eh? Y con acabados que si lo veis en persona, para nada os va a parecer un coche chino, ¿eh? Bueno, no cerrar, no lo voy a cerrar, que si no, la liamos. Y bueno, de largo tiene 4 metros con 43. Coche muy bonito, ¿eh? En verde no lo había visto. Mira qué llantas más chulas, típicas de MG. Este imagino que será la versión Luxury. Todo de piel, mira qué chula. No lo había visto yo en piel, ¿eh? Muy bonito en piel, ¿eh? Un coche muy bien acabado. Y bueno, en cuanto al precio, pues lo más alucinante de este coche, como pasa en MG siempre, pues tenemos un precio de 22.990 euros. Eso es la versión estándar, ¿eh? Esta es la Luxury. ¿Qué coche con esta capacidad de batería? Bueno, espérate el consumo, que se me ha olvidado. Tiene un consumo medio de 5 litros cada 100, como el MG3 más o menos. Pero este aún así, yo lo probé y el consumo, te digo yo, que en ciudad te va a hacer menos, ¿eh? Estoy seguro. Este lo van a vender como pipas. Vamos a ver las ciudades llenas de este coche que acaba de salir y en breve se van a llenar, ya veréis. Y lo que os decía, que pocos coches con esta capacidad de batería, etiqueta eco, y a estos precios vais a ver. No, la marca japonesa famosa. Sí, son muy buenos coches, lógicamente, pero tienes que pagarla. Y tampoco prima lo que es la duración del motor, que sí, que es muy importante que dure un motor, lógicamente. Pero, yo qué sé, vas a sacrificar otras cosas, acabados chulísimos, mejores sensaciones de conducción, eso os lo aseguro 100%, porque este coche es un coche muchísimo más cómodo de conducir, más suave, con mejor respuesta que la marca japonesa, ¿eh? Eso te lo confirmo ya, que no soy experto yo en conducción ni en mecánicas, pero como usuario de coche normal y corriente, yo os recomiendo que vengáis a probarlo, que ya veréis que os va a gustar muchísimo, ¿eh? Ya veréis. Bueno, aquí tenemos otro coche que causa furor, el Dacia Duster híbrido. Este la verdad es que yo cuando lo probé me gustó mucho, ¿eh?
Sí que por dentro es muy basicote, que ahora lo enseñaré, bastante básico, pero es un coche, no sé, tiene algo especial, a mí me gusta mucho. A mí me gustan los coches sencillos, que son tipo todoterreno, que los metas por donde los metas te va a dar igual que lo arañes o le hagas lo que sea. Y este coche tiene su punto. La verdad es que yo creo que Dacia se ha copiado un poquito a los Jeep, esa estética así cuadradota, y la verdad es que ha acertado, con el diseño acertado. Y que además que Dacia la gente, por mucho que digan mucho los haters de Dacia que son malos coches, quien habla de Dacia que no tiene un Dacia está súper contento, eso lo digo ya. Toda la gente que me ha puesto comentarios en el vídeo del Duster hablan súper bien de él, de las versiones anteriores, que son versiones bastante basicotas. Pues tío, todo el mundo contentísimo. Este tiene un motor de 103 kilovatios, lo que son 140 caballos. Por un motor gasolina de 1.6 y dos motores eléctricos. Uno el típico, que es para potenciar el motor, y otro que es para recargar la batería. Con tracción delantera. Y una velocidad máxima de 160 km por hora. Mira qué ruedacas tiene, unas buenas llantas y ruedas que me gustaban a mí, que son gordas, con perfil alto. Pasarás de 0 a 100 en 10,1 segundos. Que a ver, este coche no es para hacer carreras. Bueno, voy a aprovechar para verlo por dentro, va. A ver, aunque bueno, puedes ver mi review, que ahí lo enseño todo. Por aquí te lo voy a enseñar un poquito por encima. Todo plástico, aquí plástico, duro, furgoneta. Ay. Todo plástico Dacia. Mirad, lo único que tiene piel es el volante. Y bueno, al menos es una piel que es suave, que está bien. Pero es una estética chula, tío. Es el típico coche ahí que parece como americano. Esto a los yankees les gustará seguro. Mira, su pantallita, mira, para poner el móvil, qué tecnología. Pero mira, oye, pues esto probé el Scenic eléctrico y yo lo decía en el vídeo, me recordaba un montón. Era como un Scenic de 40 y pico mil euros, pero tipo low cost. Igual, la distribución de todos los botones y todo igual, pero todo con plásticos duretes de furgoneta. Pero furgoneta buena, son plásticos gordos, gruesos. No es el típico coche que va a hacer ruiditos, historias. No, esto está bien puesto. Y dentro, pues bueno, es un coche amplio, un Duster. A ver, vamos a, uy, las puertas no son muy pesadas, eso sí, típico de Dacia. Y detrás, pues a ver, un coche, pues eso, coche grande, pues para la familia, para gente que viva en el campo. Aquí para meter lo que quieras, tío, aquí no quedarte corto. Y el maletero tendrá un buen maleteraco. A ver, joder, está cerrado. Cago en la mar. Nada, se ha quedado sin batería, no puedo abrirlo. Pero bueno, lo podéis ver en mi review. A ver, mira, voy a intentar echarlo para adelante. Mira, aquí lo han echado para adelante. Podemos verlo un poco. Tiene un buen maletero, Maletero son 430 litros de maletero, Y bueno, este en cuanto a la batería, a ver, es un coche híbrido normal y corriente. De estos microhíbridos, no es enchufable. Y tiene una batería de 1,2 kilovatios hora de capacidad. Que a ver, yo la verdad es que lo probé y es un motor que aunque va en combustión, pero va muy suave. A veces va en eléctrico, pero es muy eficiente. Va siempre suavecito, con un consumo más o menos de 5 litros, que ya ves, un pedazo de mostrenco de coche como este, 5 litros, que tiene un largo de 4 metros con 34 y no son tan chupones, Yo pensaba que los Duster serían chupones, pero toda la gente en los comentarios me lo pone como un coche con un consumo bastante ajustado. Y este que es híbrido, yo lo probé y lo corroboro. Son coches con buen consumo, así que una gran opción, Y el precio, pues nada, este lo tendrás desde 26.290 euros. Que aquí no hay plan MOVES, que es un híbrido autorrecargable de esto, no, aquí no hay MOVES, no hay ayudas. Bueno, vamos con el hermano mayor de los MG ZS y el MG3, híbrido enchufable, el MG HS 2024. Que como veis, tío, no puedo ni grabarlo de la gente que hay, de lo buscado que está este coche, que todo el mundo quiere verlo, quiere probarlo. Que esto la verdad es que es la repera este coche, Bueno, os voy a contar del motor, venga. Tiene una potencia de 339 caballos, lo que son 249 kilovatios de tracción delantera. Un motor de combustión, de gasolina, lógicamente, como todos, 1500, turbo, de 143 caballos. Vamos, igual que el ZS y que el MG3. Pero que no te vas a quedar corto, Este coche lo probé yo y es una gozada de probar, Una velocidad máxima de 200 km por hora. Pasarás de 0 a 100 en 6,8 segundos. Mira que los híbridos no me entusiasman mucho, pero es que esto no es un híbrido. Para mí esto es un coche eléctrico con motor gasolina para ayudarle cuando lo necesita. Porque ahora os contaré la batería que tiene, es que vais a flipar. Es prácticamente un eléctrico. Bueno, vamos a echar un vistacillo por dentro. Que ya veréis que está muy chulo, Fijaos. Este coche MG la verdad es que se la ha sacado, Es un grandísimo coche.
La gente aquí es que no me deja ni subir, ¿eh? Hay que hacer cola. Y que no, que MG no me paga, tío, no me paga un duro. Pero es que, tío, mira qué chulo está, me cago en la mar. Bueno, este es el gasolina que tiene cambio de marcha, si os fijáis. El otro es automático, el híbrido. Pero es que es igual, por dentro es exactamente igual. Y como veis, un cochazo. La conducción es una gozada, súper suave. Siempre vas en el eléctrico, que ahora os contaré la autonomía que tiene, que vais a flipar. Los acabados, hombre, este será... No, este es el básico, que de tela. Este no es el Luxury. Unos acabados que están súper bien. Es un coche completísimo. Bueno, la pantalla no es todo pantalla. Aquí tiene la pantalla del conductor y aquí, digamos, te sale la otra pantalla. Tenéis que probarlo. Mira, para la fatiga y todo. Y detrás, como veis, es un coche grande. Fijaos, gran coche, ¿eh? Pedazo de carro, ¿eh? Aquí para la familia vais a ir en la gloria, ¿eh? Y el maletero, que estará cerrado seguro, ya veréis, a ver, cerrado. Bueno, ahora os lo enseño. Mientras os hablo de la batería, que es lo más destacable. Mirad, una capacidad de 21,4 kilovatios hora. O sea, eso, ¿qué coche híbrido enchufable, por el precio que tiene este, vas a tener con esa batería? Es que ninguno. Con una autonomía VLTP de 100 kilómetros. Pero 100 kilómetros reales, que te los vas a hacer seguro, ¿eh? Eso te lo aseguro yo, ¿eh? O sea, imagínate, vas por ciudad y es que este coche apenas vas a repostar. Con un consumo medio de 0,6 litros cada 100. Que a ver, eso siempre que tengas batería. Mirad, aquí la gente, vamos a ver el motor. Pero bueno, esto no es gasolina, no, este no voy a verlo. Bueno, vamos a ver el maletero. A ver, de aquí. Bueno, el maletero electrónico. Y tiene una capacidad de 441 litros. ¿Veis qué pedazo de maleteraco, eh? Un buen maletero acorde con el coche, con su bandejita de estas correderas. Y aquí tendremos doble fondo para la rueda de repuesto. Pero bueno, si quieres ver más, puedes ver mi review completa que hice. Coche amplio, grande. Y lo curioso de este coche, que yo cuando lo probé, me llamó mucho la atención porque me lo dejaron sin batería. Pero bueno, me vino bien porque así lo probé 100% a gasolina para saber lo que consumía. Y tío, el consumo era súper reducido, ¿eh? Me hacía 4 litros y medio, 5 litros en ciudad y en autovía, ¿eh? O sea, para ser un coche grandote, que grandote es 4 metros con 67 de largo. O sea, no es un coche que gaste, es lo que más me llamó la atención. Creo que son 4 cilindros, casi seguro. Y es un coche muy, muy eficiente, ¿eh? MG aquí se lo ha currado muchísimo. Y bueno, el precio, que es lo más alucinante, son desde 35.780 euros. Y dirás, hostias, es que es mucho dinero. Pues hombre, es dinero, pero lo bueno es que este coche, como tiene 100 km de autonomía en batería, te entra en plan MOVES, pero totalmente. O sea, te pueden descontar 7.000 euros de plan MOVES. Por lo que puedes tener un pedazo de coche híbrido enchufable por unos 28.000 euros. Que es hoy en día, tal y como está la cosa, un coche con estos acabados y estas calidades y estas prestaciones, es que ninguna marca te lo va a dar, ¿eh? Eso te lo digo ya, ¿eh? Bueno, ahora vamos con otro enchufable, el Lynk & Co C01. Un coche que probé hace poco y la verdad es que me sorprendió bastante, ¿eh? Que yo no sabía que esto pertenece al grupo de Volvo, ¿eh? Es una marca que te va bien cubierta a las espaldas. Pues nada, este gran coche tiene una potencia de 261 caballos, lo que son 192 kilovatios de tracción delantera, con un motor de combustión 1500 con 173 caballos. A ver, tira, ¿eh? Es un coche que tiene potencia, ¿eh? Esto no te vas a quedar corto. Una velocidad máxima de 210 km por hora, fíjate. Pasarás de 0 a 100 en 8 segundos. Vamos a ver si se puede abrir. Y lo vemos por dentro, sí. Las puertas pesan, ¿eh? Es buen coche. Y por dentro, pues lo que decía, es digamos la versión low cost de Volvo. Esto todo del fabricante Geely. A ver, plásticos aquí blanditos. Muy buenos acabados, ¿eh? Un coche que está muy bien, muy resultón. Mira qué cosa más bien hecha. A mí me gustó mucho el coche, me sorprendió. Volante de piel un poco áspera, que me gustan más suaves. Su pantallita delante, un buen pantallón aquí, con botones físicos, como me gusta a mí. Con ruedas, para el aire y las historias, ¿sabes? Se podrá arrancar, no. Mira qué asientos, más molones. Coche para toda la familia. Modernillo, ¿eh? Y sus USB-C, sus USBs, todo el techo panorámico, que ahí está tapado, pero es de cristal. Y este creo que era también descapotable. Pero bueno, si queréis ver más info de este coche, veis mi vídeo, mi review completa, que ahí os lo enseño todo. No se me escapa nada. Mira, altavoces Infinity, ¿eh? Buena marca de altavoces. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 17,6 kilovatios hora. Una buena batería. A ver si puedo abrir el maletero. Con la que te podrás hacer, tiene buena autonomía, 75 kilómetros.
en WLTP, ¿eh? Lo que te dará un consumo de 1 litro cada 100 de media. Eso cuando tenga batería, cuando no. Leñe, aquí. Ahora, electrónico con una capacidad de 466 litros, ¿eh? Fijaos, esto como de goma. Un buen maleteraco, ¿eh? Y a ver, es un coche grandote, ¿eh? Tiene un largo de 4 metros con 54. Y es bonito, ¿eh? Me gusta. Fíjate que yo pensaba que era una marca así chinorri mala, pero no, no. Cuando lo vi en persona me quedé bastante impresionado. Bueno, no impresionado, que me llamó la atención. Y bueno, el consumo no me acuerdo muy bien, pero cuando te quedas sin batería rondará, imagino, 6 litros, 7 litros, creo. Tendrías que ver mi review completa, que ahí lo explico bien. Y el precio, pues lo tendrás por 42.000 euros. A ver, lo bueno que también tienes plan MOVES, así que si le quitas 7.000 euros te queda en 35. Y lo bueno es que es eso, tienes al grupo Volvo detrás, que aquí está, ¿lo veis? En Alicante, Volvo Ankara Motor, que la verdad es que son cojonudos, ¿eh? Se portan súper bien. El trato al cliente, lo mejor de esta marca, ¿eh?